producto tradicional de mercado, de la plaza de mercado de Soacha. Natalie, ¿cuál se te ocurre? Claro, la partecita de la esquina donde venden hierbas y Hierbas, a la entrada las frutas, listo. Hierbas. las ¿Algún tipo de frutas. hierba en particular o hierbas? Ah, no, como el rinconcito que se ve allá al fondo donde hay como cuatro puesticos de hierbas en general, no sé, unas específicas, en general, Entonces, hierbas para alimentación, hierbas para remedios, e incluso como hierbas para remedios, yo creo. para conseguir el amor, ¿no? Eh, Ese. David, otro producto que no sean las hierbas de la planta. La chucula. Chucula, perfecto. Alex, Volví a ver, pero había se un te va, sitio si en quieres donde escríbelo. ¿Estás escuchando? ¿Me escuchas, Ever? ¿Me escuchan? Esta vaina. Oh, escribe. Ay, Hola, bueno, ahora sí, hola. pero ¿qué producto? ¿Me escuchas, Ever? Ajáticos. Estropajo y Totumas vendían. Dime. Sí, estropajo y totumas. Sí, sí, sí. Listo. Adriana, un producto tradicional de la plaza que no son los que ya nombraron. Hola, Adriana. Aló, sí, ya. Eh, mm, pues venden como unas agüitas, unos remedios para, pues para varias cosas, ¿no? Para lo que sea de buscar el amor, de limpiezas y todo eso. Listo. ¿Algún otro producto particular que, ojo, yo ahí les puse una cascarita, ¿no? Productos tradicionales. Mm, Javier, Sí, iba a decir tubérculos. Una plaza más tradicional que los tubérculos, que los cubios y las chuguas. listo. Entonces, bueno, ya tenemos unos objetos, bueno, unos productos que vienen de la plaza. Yo les puse lo tradicional y me gustaría como definir, o a quién escogemos. Lili, un número. El 8. Listo, María Fernanda. Se fue María Fernanda. ¿Estás, María Fernanda? O Stephanie. En una palabra, bueno, en una oración, ¿cómo definir algo tradicional? Ah, bueno, Angélica dice canastos. Yo seguiría por la línea de los alimentos, tal vez con la rellena en la parte de afuera. Qué rico. Pero ahora la cosa de listo. Ya tenemos los productos, pero ¿qué hace que eso sea tradicional? En una oración. Que todo sea creado en el municipio. Ok, acá tenemos una categoría, como la creado, bueno, creado en el municipio. Espérate, Nadia, que Alex tenía algo que decir. Alex, si no, dilo y si no, por chat. Eh, No, se nos va. Si quieres, escríbelo mientras Nadia nos Se dice. refiere a elementos. Ah, no, escríbelo, por favor. Nadia, Profe, que es característico o significativo de la región. listo. Tenemos como dos categorías, ¿no? Y tenemos productos como la garulla que han venido a través de generaciones, dice Paloma. Entonces, cosas que
se elaboran y pasan de generación en generación. Mm, De los productos que tenemos ahí, como siguiendo la línea de lo que decía Stephanie, ¿cuáles son originarios de, bueno, yo voy a meter acá Cibaté por la hermandad, pero de esa gran cantidad de productos, ¿cuáles son de Swatch Cibaté? Yo pensaría que de pronto la papa, la mora, de pronto algunas hierbas. Bueno, Alex nos está diciendo que lo tradicional son procesos que pasan de generación en generación en familias y comunidades y que tienen una forma particular de elaborarlas. Digamos que acá elaborarlas puede ser cuando elaboramos amasijos, canastos y demás, o incluso de producirlas, pues la manera en que se, como dice Angélica, se saca la alberja, la papa, la alberja también puede ser del municipio. Sin embargo, los productos como el plátano, la yuca, los frutales, a excepción de la mora, la curúa, pueden que vengan incluso de abastos o de otra zona. Las mismas hierbas, ¿no? De las hierbas que estábamos citando ahorita, ¿cuáles son de Suacha? ¿Mm? Ahí entonces entramos en que, claro, en la plaza encontramos una serie de productos, les atribuimos ese tema de tradicional porque, pues, claro, de pequeños, mi familia iba ahí a la plaza de mercado y adquiríamos ciertos productos. Las fresas, pero las fresas son, bueno, yo acá le pregunto a Javier, es como una tradición recién inventada, ¿no? O desde cuándo empezamos a tener fresas. Las fresas son importadas, o sea, las fresas no son americanas. Y se vuelven o sea, como que entran en nuestra tradición relativamente hace poco, de 20 años para acá, por la particularidad que tiene, pues, Cibaté y tiene todo el páramo de Soacha, que permite que se genere el producto. Entonces, claro, acá lo que yo quiero decir es, esta tradición empieza, incluso los estropajos, los canastos. ¿Quién produce canastos en Soacha? ¿Quién produce estropajos? Básicamente el estropajo no es de acá, ¿no? La caña con la que se hace el canasto tampoco es de acá. Entonces, de la plaza de mercado, pues, ¿qué es lo que es tradicional? El oficio de vender. ¿El vendedor es el mismo productor? Pues evidentemente no. Pero entonces, acá es donde empezamos un poco a hacer este juego. Tenemos la plaza que tiene todos estos productos y evidentemente tiene muchos más productos. Bueno, acá no se ven lo que estaban diciendo los canastos, bueno, todos conocen la plaza, me imagino. Si no, pues los invitamos a que vayan y la conozcan. En la parte de afuera están los canastos, los alpargatas, hay un espacio para la carne, hay un espacio que es para el pescado, que hay como una distribución que ha funcionado y que incluso en la historia de la misma plaza, lo que tenemos ahí, o el contenedor, el edificio, en un primer momento no era plaza de mercado. La plaza estaba afuera. La plaza estaba, acá estamos, en la estación, en este edificio, luego hay un gran espacio abierto y estaba la estación, o está la estación del tren de Soacha. La plaza funcionaba entre la puerta, o sea, de la Puerta Verde hasta la estación del tren y había plaza los domingos. Básicamente, este espacio fue como un centro como de eventos que se hizo en algún momento y ahí funcionaban ferias industriales, era como el espacio de hacer eventos asociados como al industrial en el municipio de Soacha. Con el pasar del tiempo es que va a pasar o empieza a generarse como este espacio de arrendar puestos en la plaza o administración municipal, luego esto queda ahí como en un espacio, como en un interregno ahí, y bueno, sí, allá van a Pastor López, sí, a Joe Arroyo, las chicas del CAN,
Listo. Nuestra plaza de mercado. Vamos a escoger unos roles. Resulta que Stephanie va a ser una vendedora tradicional de la plaza de mercado, habitante de Soacha. Entonces, Stephanie, tú eres habitante del municipio, eres vendedora, vendes, no sé, vas a vender las hierbas. David es un vendedor tradicional, habitante de otro municipio. David vende en la plaza de mercado de Soacha, pero vive en Kennedy. Pero resulta que llegan unos nuevos vendedores con toda esta dinámica urbana que tiene el municipio de Soacha. Un nuevo vendedor, bueno, digamos que va a ser Miguel, también habitante de Soacha, y Adriana, una nueva vendedora de Bogotá, bueno, digamos que acá viene de Mesitas. Tenemos un productor tradicional de Soacha. Javier va a ser el productor tradicional. Cultiva papa en San Jorge. Natalie es una productora tradicional de otros municipios. Natalie cultiva, produce naranjas en Mesitas del colegio también. Bueno, ¿quién me falta por acá? Ya está, es que no los veo a todos. Necesitamos un gestor de patrimonio. ¿Quién quiere ser el gestor de patrimonio? Ah, es que acá me abre. Paloma. Gracias, Lili. Ayúdame así. Paloma es una gestora de patrimonio que hace, bueno, para este caso es un ejercicio de veeduría, pero también de apoyo de cómo la plaza de mercado puede ser patrimonio para los huachunos. Miguel ya tiene rol. Miguel va a ser de la Secretaría de Salud. Uy, Eric, es que Sergio, ¿estás? Sergio Beltrán. Bueno, Hanna. Buenas noches, sí señor, sí, voy en bicicleta, sí, Hola. presente. Ahí sí prestando atención. Buenas noches a todos. Tú vas a ser de la Secretaría de Cultura. Ana, que está por acá, va a ser una compradora. Y Adriana Vera tiene rol. Bueno, Adriana va a ser un medio de comunicación. Ah, tú eres vendedora, perdón, Adriana Chávez. Sí, yo ya soy vendedora. Y entonces Adriana Vera es Adriana Chávez. ¿Quién es No, Adriana Chávez es aparte. Y Adriana, Vendedora Adriana Chávez. y Adriana Vera. Bueno, pongamos a... ¿Pero tienes audio, Adriana Vera? Creo que no. John Barrera. Sí, buenas noches. Ah, listo. Ojo, cada uno tiene un rol. Yo les voy a poner una situación. Resulta que un día Miguel, desde la Secretaría de Salud, se da cuenta, que nos faltó infraestructura. Bueno, Miguel va a hacer las dos. La plaza amenaza riesgo. Hay un montón de aves que están por ahí. Bueno, se me fue la Secretaría de Cultura, se me fue Sergio. Hay un montón de aves, las palomas han tenido, resulta que las heces de las palomas caen en los productos, han encontrado gran cantidad de ratas dando vueltas por la plaza cuando se va todo el mundo. El edificio amenaza ruina, o sea, se puede caer en cualquier momento porque no tiene la norma de sismo resistencia. Entonces, la plaza será cerrada por temas de salubridad y una amenaza estructural en el edificio. El nuevo proyecto promete ser un diseño, ahí me faltó, ¿saben quién? El de turismo. Bueno, Liliana va a ser la de turismo. Un nuevo proyecto promete ser un diseño moderno,
y se escogerán productos tradicionales que permitan activar el circuito turístico del municipio. El problema es que se debe reducir la cantidad de vendedores a la mitad y se deben escoger los productos que van a vender. Entonces, muy rápidamente, lo que les invito es que cada uno exponga su argumento de por qué sí, por qué no, y a quién dejaría y a quién sacaría de este ejercicio. En ese caso, pues Miguel, como secretaria de Salud, tiene un argumento concreto. Si quiere, Miguel, empecemos por usted. ¿Por qué debemos cerrar la plaza? Uy, pues bueno, hay varios puntos. Pues digamos desde la parte de lo de las palomas, es un riesgo pues constante, ¿no? De bacterias, de proliferación, pues sí, de enfermedades, podría ser. También pues que ellas pues tienen contacto, no sé, con alimentos, pues eso también podría ser algún riesgo. Y también desde la parte de que pues el edificio, la estructura está pues en ruinas, ¿no? Y puede correr el riesgo de que se llegue a caer, ¿no? Y eso pues genera también un riesgo de mortalidad dentro de la plaza. Entonces pues pensaría yo que pues mantener la plaza es un riesgo bastante elevado. Sin Y embargo, pues sí, dime. doctor, ¿y por cuánto tiempo tenemos que cerrar la plaza? Hasta que se arregle. Y en los estudios y diseños eso está contemplado para cuándo. Uy, no sé, pongamos... Es que siendo realistas, hay proyectos que se demoran mucho. No, Pero ese no sé, proyecto, pongamos un año. un año. Listo, un año va a estar cerrada la plaza. Gracias. ¿Qué dice nuestro veedor de patrimonio? ¿Dónde está? ¿Quién era nuestro gestor de patrimonio? Paloma. Paloma. No, es que como dijo veedor, eh, pues yo ahí pasaríamos digamos, creería yo, ¿no? Que pasaría uno a mirar como el tema de cuánto tiempo se va a demorar el proceso de bueno, ¿cómo se llama? De volver de mejorar la plaza y pues tendría uno que mirar también como el tema de las personas que van a salir perjudicadas al cerrar la plaza, ¿no? ¿Cuál sería la manera mediante la cual podríamos darle una posible solución para que ellos también puedan trabajar mientras se hace ese proyecto? El problema acá es que vamos a pensar que hay 100 personas, 50 personas deben salir. No van a tener puesto en los nuevos diseños de la plaza de mercado porque van a meter el punto de información turística, van a meter un espacio de estos cafés así super pro de autor, va a haber una agenda cultural permanente, es decir, van a traer obras de teatro. Y entonces, ¿cuál sería el criterio ahí que tú como gestora de patrimonio propondrías para la nueva organización? Pues ahí entonces tendríamos que pasar a ver cómo las personas que realmente sí están trabajando con productos que son tradicionales en el ámbito pues municipal, ¿no? Lo que es tradición, como por ejemplo diría yo, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan con el tema de productos autóctonos de la región, de productos que se cultivan también acá, artesanía o bueno, lo que sean de como los productos como los canastos, cosas que sean como tradicionales, ¿no? Ahí tendría uno que como empezar a descartar de cierta manera cierto tipo de negocios. Perfecto. Y la persona de turismo que es Liliana, ¿por qué tú crees que este proyecto es beneficioso para el sector turístico, para el municipio, entendiendo que va a salir la mitad de las personas? ¿Cuál sería tu posición como... Porque porque tendría una mejor presentación para nuestros turistas y visitantes y no tendríamos vectores ni focos de infección.
incentiva la visión del municipio y podemos poner camisetas, bueno, el Barón de Sol ya no, pero sí de arte rupestre, canoas. eh, mm. pero entonces, ¿Stephanie es vendedora tradicional? ¿Quién es mi vendedora tradicional de Swatch o vendedor? Sí, es Pero ¿cómo así tradicional? Pues que tu No familia entiendo. toda la vida ha vendido en la plaza de mercado desde tus abuelitos y No. entonces yo voy a ser como el gestor y te voy a decir, mira, hay un nuevo proyecto para la plaza de mercado, se va a llamar el nuevo Sol de Suacha y allí vamos a vender, se va a diseñar, de aquí a un año pues ustedes van a tener como un bono, van a vender aquí en esta esquinita por fuera, en un año vamos a acomodar a las personas. Tú como vendedora tradicional, ¿qué sugieres o a quiénes deberíamos priorizar para estar en la plaza de mercado? ¿Y qué productos deberíamos vender? Pues en ese caso yo diría que pues mantener los productores que serían como lo de la alberja, lo que acaban de mencionar también de la fresa, eh, pero en ese caso uno siendo vendedor tradicional, pues yo optaría como por sectorizarlos a todos, digamos como vendedores de legumbres, de artesanías o de plantas y pues partirlos prácticamente como por la mitad, manteniendo a cada sector. O sea, tú dejarías, si teníamos 100 vendedores, vamos a dar 50 puestos de venta, 25 para tradicionales y 20 para habitantes de Soacha, 25 para no habitantes de Soacha o de otros municipios. ¿O cuál es su propuesta? No, yo sí diría que no, que estuviéramos todos incluidos, que sean directamente aquí de Suacha los productores en la plaza. Ah, Pero pues tal vez de esos productores sí hay alguno que tal vez repite con alberja o con fresa. O sea, no, yo también trataría como de hacer una colectividad dividiéndolos por sectores como productores de Suacha, pero realizando una colectividad, un trabajo colaborativo entre el mismo gremio. Es decir, de pronto adjuntar a todos los vendedores de alberja y agruparlos para que todos vendan en un mismo lugar, como asociaciones, por decirlo así, para mantenerlos pues a todos. pero ahí van a salir 50 personas, ¿no? ¿A quiénes sacamos? Uy, no, no sé. Javier es vendedor de Cibaté, es vendedor de otro lado, de otro municipio tradicional. Yo, No, Natalia. no, Ah, de Yo San soy Juan. productora de otro municipio, de Mesitos del Colegio. el vendedor tradicional de otro municipio. Sí, Exacto. Sí, pues, no, yo soy productora, es diferente, ¿cierto? sí. ¿Quién es el vendedor tradicional que vive en otro municipio? Yo. Ujú. David, nos quieren sacar de la plaza porque su merced no vive en Suacha. Eh, Dime, perdón. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es su visión? Mm, pues tener un poquito de empatía con los que viven en Soacha. Pues yo sí me sujeto como a lo que mencionan las compañeras, de que digamos que yo puedo tener más opciones de vender en otros espacios. Pensaba, por ejemplo, en Abastos, ¿sí? Eh, Porque si soy de Kennedy, entonces me queda incluso relativamente cerca y podría como quizás migrar como allí. Y también estoy de acuerdo como con la propuesta de la compañera, quizás no dejar, o sea, claro, hay que reducirlos, pero lo que yo haría y usualmente hacen muchos artesanos acá y es como entre ellos se ayudan a vender sus propios productos. Entonces yo recogería como, por ejemplo,
si doña Josefa y María y José venden arveja y solamente se puede quedar uno, pues uno puede quizás hacer un trato con la otra persona y puede ayudarla a vender también sus productos. Entonces siento que eso podría funcionar un poco. Bueno, muy bien, muy asociativos, ¿no? Estamos muy asociativos. ¿Quién es el medio de comunicación? ¿Si es John o al fin está la otra persona que va a ser el medio de comunicación? ¿John cuál? ¿John Chiribí o John cuál? Bueno, John que está acá, John Chiribí, porque era John Barrera, pero bueno, su merced que acaba de entrar, hola John. Bueno, como tenemos medio de una situación. comunicación, Sí. ¿Cuál sería su postura como medio de comunicación? bueno, trataría de estar neutral, como cubriendo como toda la parte de las inconformidades, tanto de las personas de la plaza, sí, como también darle la información de parte, digamos, de los organizadores, en este caso la alcaldía o la secretaría que esté a cargo de eso. Porque desde el medio de comunicación se tomó una posición, ¿sí? Ya sea del gobierno, en representación del gobierno, o desde los artesanos. Entonces siempre hay una paridad. Trataría de ser muy neutral. Perfecto, yo Y quisiera pues, escuchar. digamos, y haciendo como un acompañamiento, digamos, de todo el proceso, o sea, estar en las reuniones, en todas las reuniones que citen, tratar de tener la mayor cobertura y pues mantener informados a la comunidad. ¿Y qué hacemos con las 50 personas que se van a ir? O sea, su merced apoya el proyecto del nuevo diseño de la plaza de mercado con todos los juguetes que tiene, o se va porque no salga el proyecto. Van a salir 50 personas. Bueno, de esas 50 personas, como que generaría como dentro de medio de comunicación, como ese alcance que yo tengo como medio periodístico para que se abran espacios de otras personas. De pronto hay personas o hay espacios que se puedan abrir, por ejemplo, en Secretaría de Medio Ambiente, se puedan abrir de pronto en plazas, en la Plaza de Mercado de Compartir. Sí, digamos que sería como un canal para que las personas que salgan puedan continuar con el tema de vender sus productos en otros espacios. Sería como ese canal. Pues acá estamos felices todos, o sea, no hay problema. Alexander iba a decir algo que estaba escribiendo por ahí, que si la realidad era así. Alex. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Gerardo? Sí, listo. Sí, es que, o sea, estamos como en una situación muy idealizada, creo yo, porque, por ejemplo, si son 100 personas, es muy difícil que todos estemos de acuerdo y todos nos colaboremos. Y creo que no debemos olvidar que también ese es un ejercicio mercantil en el cual pues hay intereses familiares, personales, privados, y que haya colaboración, que las personas a estar buscando es su propio bienestar. Sí pensaría que en una situación muy ideal, la gente se puede organizar, las 100 personas se pueden organizar de tal forma eh, que el impacto negativo que puede generar la vaina se minimice y todos como que nos distribuyamos las cargas y todo eso, pero realmente organizar un grupo de 20 personas es difícil, imagínate un grupo de 100. Incluso por saber quién tiene el primer puesto. No sé. Adriana, ¿qué ibas a decir? Pues yo Sí. soy. ¿Quién va a ceder el puesto para que otro se quede con el sustento? Señora. Se supone que yo soy nueva vendedora, que vivo en Mesitas. Si estamos Llegaste hablando. Hace 2 meses, bueno, pongámosle más tiempo, un año. ¿Tú no Pues, cabrías en el proyecto o sí? pues yo diría, por mí sí, pero si estamos hablando del patrimonio, pues yo diría que yo no tendría cupo ahí, ¿sí?
pero si yo llegué ahí es porque yo lo necesito, ¿sí? Entonces yo creo que yo pelearía pues para poderme quedar ahí, ¿sí? Y lógicamente pues se tendrían que hacer reuniones y bueno, marchas o bueno, no sé qué cuestiones. Yo diría que las personas que estarían más interesadas serían las que más van a participar y si yo estoy interesada y si yo lo necesito, así no sea del municipio, pues yo haría todo lo posible por quedar. ¿Sergio está? Espera. Una de las opciones que Buenas tenemos, noches, Sergio. Si preguntan por Sergio. espera, ponle cuidado. Una de las opciones que tenemos para resguardar la plaza es generar un proceso de reconocimiento de patrimonio. ¿Qué procedimiento podrías plantear desde la Secretaría de Cultura o a favor o en contra? Buenas noches. Bueno, pues en ese caso pues, sería una decisión pues, que implicarían pues, varios efectos, tanto positivos como negativos. Pues yo lo que buscaría de pronto también sería articular pues, todos los emprendimientos y todos los mercados con las diferentes plazas o en diferentes lugares. Natalie. Ah, Adriana, puedes bajar la mano que ya, o te hace. Natalie. Sí, bueno, yo. Bueno, no sé desde qué rol hablar, porque de todos como que, de todos un poquito. Bueno, mi rol es como productora tradicional de otro municipio, no obstante voy a hablar desde mi rol, pero también como de opinión. Como productora tradicional desde otro municipio que surto allí, digamos que al ver el ejemplo de lo que hacen en otros municipios, por ya que no solo abastezo a Soacha y específicamente a esta plaza, hay otro tipo de mercados itinerantes o plazas de mercados en las cuales de pronto pueda seguir surtiendo. Entonces me vería afectada, sí, no obstante, no tanto como las personas que están allí. Sin embargo, les podría aportar y sería pues un actor principal o fundamental para plantear las posibles soluciones equitativas para todos y tocaría empezar con una caracterización de todas las personas que están actualmente en la plaza, ¿no? Para que al partir de allí, de esta caracterización, poder empezar a definir antigüedad, edades, legado de familia y obviamente pues que puedan verse de la mejor manera mientras adecuan la estructura y formar como un plan educativo de que la gente comprenda de que si bien es cierto se lleva una antigüedad, una herencia, un patrimonio allí, que esta plaza, este lugar es un patrimonio del municipio, no obstante no está adecuado actualmente y puede correr un riesgo para la vida precisamente y poder darle esa continuidad, ese legado hereditario. Lo veo así, no es más como de educación también, lo veo así, no sé. Bueno, y entonces yo les pregunto, ¿qué es importante en la plaza? ¿El contenedor? ¿La gente tradicional que vende productos, sean o no de Soacha? Los productos que pueden ser, yo no sé, bueno, no sé, pero no, del 100% de los productos que están en la plaza, es un porcentaje bajo el que se produce en Soacha. Lo que está diciendo un poco Javier, como de los tubérculos, de fresas, gran parte de los productos lo que hacen son traerlos de otras partes. Pero entonces, tengo la gente, tengo el espacio, tengo los productos, ¿qué patrimonializo ahí? Pues yo creería que ahí lo más importante que hay dentro de la plaza es la actividad comercial que se lleva a cabo, ¿no? La Es, manifestación del intercambio, ¿cierto? exacto. O sea, la práctica de llega, hay un espacio, se vende, se compra. Sí, es como la práctica la actividad comercial que se lleva a cabo donde se comercializan los diferentes productos, bien sean tradicionales de nuestra región o que vienen de otra región también. Pero pues como estamos hablando del tema patrimonial, pues deberíamos de priorizar los productos que son tradicionales de nuestro municipio, ¿no? Pues teniendo en cuenta
que obviamente van a salir afectadas muchas personas que de pronto no llevan la antigüedad o no trabajan con cierto tipo de productos, entonces pues también sería como ayudarlos en una parte como educativa, ¿no? Para enseñarlos a que de pronto esos productos también se pueden trabajar y se puede comercializar en otros sitios diferentes. Muchas gracias. Bueno, Alex y luego Javier. Bueno, yo ahí complementaría con que lo que hace patrimonial la situación es el estilo en que se genera ese intercambio comercial ahí. Porque no es lo mismo comprar en la plaza que comprar en un Fruver o en un supermercado. El espacio, la disposición de los productos, como la presentación a los posibles compradores, creo que hace la diferencia y genera ese sentido de plaza de mercado, ¿no? Que es como lo que realmente creo yo que sería patrimonial. La manifestación de, sí, de encontrarse, como el rito de encontrarnos para intercambiar cosas. Javier, antropólogo. Pues sí, precisamente yo iba a decir algo similar. Y es que, bueno, yo soy entonces productor de papa de San Jorge. Entonces, si a mí me están preguntando por la actividad comercial y me están definiendo la plaza desde la actividad comercial, pues es diferente así me la definen, porque es que eso tiene la historia de que mi familia lleva 3, 4 generaciones vendiendo papa ahí. Porque por vender, yo vendo sí, en cualquier lado vendo. En abastos. Se la vendo a los frutos, los supermercados, voy a ir a vendo abastos. Maravilloso. Muchas gracias. Y ahora un ejercicio sencillo. De los que estamos acá, ¿cuántos vamos los domingos o bueno, un día de la semana a la plaza de mercado? Con sinceridad. Stephanie, ¿tú vas? ¿Alex va? Sí, voy John. con frecuencia. Ahora, si se dan cuenta, hay un cambio en el hábito, porque maravillosa la plaza, pero pues uno va a comprar rápido al Fruver, que está aquí a media cuadra, a 2 cuadras, bueno, que no se llamaba Fruver, era el Lichigo. Y hay un cambio en la cultura, hay un cambio en los hábitos. Claro, la plaza, incluso la plaza de mercado como nombre o definición de plaza de mercado, estaba en la plaza donde está lo que ahora llamamos el Parque de Soacha. Un día a la semana había un acuerdo en donde venían todos los productores, no solamente de Soacha, sino de toda la región, porque entonces los que tenían frutales subían de San Antonio, de Mesitas, venían de Ciudad, bueno, Ciudad era Soacha, y todos se organizaban en la plaza principal de Soacha, y posteriormente, cuando se da esta decisión como de cambiar esa función de la plaza política, de la plaza principal, pues la plaza o mejor, se desplaza este sitio de intercambio a el frente de la estación del tren, porque ahí lo que era importante era la estación del tren, porque al pie de la estación del tren es que se empieza a generar este intercambio, pero con el pasar del tiempo, pues empezamos a adquirir nuevos hábitos, ¿no? Empiezan a llegar los lichigos, los supermercados, y ya la plaza no va a ser este sitio de abastecimiento que en la cultura tenemos en el imaginario. Señor Javier, espera que tengo un perrito acá que está ladrando. Javier, ¿vas a decir algo? Ah, no. No, se me ha quedado la manita. Esto, acá hay dos reflexiones. Uno, en el papel todo es bonito. Tiva, que está chillando ahí, es un perro que tengo acá que se llama Tiva. En el papel todo es bonito, todo es armónico, todos nos entendemos, pero yo les pongo el ejemplo de, miren lo que pasó con el caos cuando estaba el alcalde Saldarriaga con la plaza de mercado, y miren incluso lo que pasó con el famoso puente de vidrio del Salto del Tequendama.
No pueden haber acuerdos, hubo tensiones y no se llegó a nada. Y por el otro lado, ya pensando en el extremo, miren los ejemplos de las nuevas plazas como un poco como profilácticas o estas plazas muy adecuadas para el turismo, como la Concordia, la Perseverancia, en donde pues ya no es la plaza de mercado porque es un centro comercial de frutas, o sea, le meten a uno toda la experiencia, la tradición se la inventan y ahí estamos en esas tensiones. Señor Alex. Sí, ahí lo que tú estás mencionando es, ahí esas ya tampoco son plazas de mercado. A mí me parece que es un proceso de gentrificación muy bárbaro, en el cual se vuelve una cosa turística. Entonces, por ejemplo, allá en La Perseverancia, tú vas solo es una cosa gastronómica, ya no se venden productos, no hay ese encontrarnos y hablar con el campesino, intercambiar los productos tradicionales que ellos comercializan después de una charla, de que lo atienden a uno, que es parte del fenómeno de la plaza, sino es ir y llevar personas a que vivan una experiencia que no tiene que ver con la plaza, que creería yo. Perfecto, gracias. Pues este ejercicio es solo como para mirar el campo tan problemático que tenemos ahí. Yo lo dejo ahí, eso en otro momento retomamos, porque lo que les quiero proponer acá, o la reflexión que yo hago, bueno, que realmente no lo hago yo, sino que es todo el tema de lo que es el patrimonio, es que es un campo supremamente complicado, en donde convergen intereses, en donde convergen actores, en donde convergen situaciones, y que es interesante, pues, como objeto de análisis, pero pues cuando uno lo ve como desde afuera, y pasa, y qué bonito que hagan esto, qué bonito lo otro, pero al interior es un campo bastante conflictivo. Yo tengo como unas guías, o mejor, unas frases para entender o para proponer, acá vamos a dar el ejercicio de la plaza ya como olvidado, de qué es pertinente cuando hablamos de patrimonio cultural. Y básicamente esto es un ejercicio muy sintético de lo que podríamos entender como la valoración. Vamos a proponer un ejercicio y no sé quién me puede ser Paloma. Olvidando la plaza Paloma, para ti, nómbrame o descríbeme, o por favor descríbenos, para ti, ¿qué podría ser patrimonio que no sea patrimonio ya? O sea, pues fácil, si yo, lo arqueológico, las piedras con arte rupestre. Piénsate algo, pero dinos qué es. Patrimonio que no sea patrimonio ya. Sí, que no esté identificado. Uy, caramba. ¿O alguien tiene alguna? Puede ser un objeto, un proceso, un lugar. No. Natalie, ¿alguna idea? Ah, bueno, Alex. Se me ocurre así, por ejemplo, el tema de los acueductos campesinos. El acueducto de San Jorge, de la vereda San Jorge, que es un acueducto que pues lleva mucho tiempo y todas las familias han estado ahí como pendientes del asunto y creo que podría llegar a esa categoría. No estoy seguro, pero ese se me ocurre así inicialmente. Eso está perfecto. Entonces tenemos un acueducto que tradicionalmente o hace mucho tiempo, nuestros abuelos o los abuelos de San Jorge desarrollan a partir de las lagunas, pues de tomar el agua, encauzarla. Entonces probablemente hacían ejercicios como de trabajo colectivo para llevar el agua a las casas, ¿no? Listo. Ahora ya tenemos como el qué. Acueducto veredal, vereda San Jorge. Acá viene lo complejo. Ya que David tiene la mano levantada, le voy a pedir por favor que defina con un nombre o identifique a partir de un nombre lo que quiere valorar.
¿Qué le interesaría valorar o qué nos interesa valorar de esto que es el acueducto veredal de San Jorge? David bajó la mano. Es que quería responder a la pregunta anterior, disculpa, mientras pienso la otra que me acabas de preguntar. Vamos a ver. Ya dime. tenemos un tema, tenemos un lugar, tenemos un espacio, un proceso, todavía no sabemos qué es. O mejor, sabemos qué es, pero ahora esto hay que afinarlo. El acueducto veredal, bueno, digamos que tradicional porque es de generaciones, de la vereda San Jorge, ¿y qué nos interesa de ahí? Hay que definir con un nombre o identificar a partir de un nombre lo que se quiere valorar. ¿Alguien tiene alguna idea? Javier. Eso, venga, porque yo soy de San Jorge, me acabo de acordar. De la papa. Soy el productor de papa de San Jorge. Pues, sí, creo que lo importante ahí no es el acueducto, ¿no? Que es el encauce material del agua, sino que representa el trabajo de todas las familias de la vereda que metieron ahí. Entonces, de que eso sería lo que habría que conservar el acueducto en cuanto manifestación material de la colectividad de la vereda. O sea, sería la manifestación del trabajo organizado. Eso me gusta, sí. Pero póngale un nombre. Usted que es profesor. Yo soy malo poniendo nombres, Everardo. Pregúntele a mis hijos. ¿Cómo le ponemos? O sea, acá hay una línea, vámonos por la línea, vamos a hacer como un cadáver exquisito con esto. Entonces ya sabemos que es el acueducto veredal. Ahora queremos es, a partir de este acueducto veredal, entonces hemos identificado que, claro, nos interesa el acueducto, pero sobre todo la capacidad de asociación que ha tenido la gente a través del tiempo para resolver unas necesidades. No hay agua, pero el agua está arriba, entonces la traemos, organicémonos. ¿Cuál sería el nombre de nuestra manifestación? No sé, John, si tiene una idea. Pues yo pensaría que el nombre que buscaríamos para eso, como desde la colectividad, o como los saberes tradicionales. Dígame el nombre, o sea, nombre y apellido. Los saberes tradicionales, ¿qué? Saberes tradicionales de los a los instaladores de acueductos o acueducto, se me fue la palabra. Los saberes tradicionales asociados a Asociados a los pueblos o a las comunidades de X lugar, por ejemplo. No, ahí está muy grande. Tenemos que darle, que enfocarlo. Porque un saber asociado a la comunidad del pueblo puede ser cualquier cosa. Acá hay que vincular el tema del acueducto. Para el ejercicio, pues sería vereda San Jorge. Entonces, saberes tradicionales asociados a la vereda San Jorge, me parece que le falta afinar. Bueno, esta es como la idea. De pronto, si alguien puede complementarla, súper. Es. Alex. Podría ser algo así como saberes y conocimientos asociados a la tradición de construcción de la vereda comunitaria de la vereda San Jorge. Pero allá me fui. Es por ese lado. Señor. Yo les propondría como saberes y conocimientos tradicionales asociados al manejo del agua.
en la vereda San Jorge del municipio de Soacha. Sí, por ahí va la cosa, sí, señor. ¿Sí, estamos de acuerdo? Ahora, el tema es, ¿por qué es importante conservar eso? Sí, 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 manejo del agua. Señor Javier. Bueno, yo propondría Porque que una de que la importancia puede ser por el tiempo, digamos que duró ese acueducto o en el tiempo en que se hizo ese acueducto, su relevancia, cuántas comunidades benefició o cuántas, digamos, personas podría llegar en su momento, si está en uso o está en desuso, logró beneficiar. Digamos que son cosas que se sumarían de por qué es importante conservarlo o, o mencionarlo, digamos, como por el beneficio que le hizo a la comunidad y desde qué tiempo, ¿sí? El periodo que estuvo en uso o algo así. O sea, es decir, entonces teníamos por esta línea, es como una caracterización histórica de por qué fue importante este acueducto a lo largo del tiempo y la forma de asociatividad de la comunidad con relación a la construcción o al manejo del agua. Pero es importante Exacto. para nosotros política, o ya es como un elemento más que, o sea, sería como una cosa casi que arqueológica, porque ya no estaría en uso, o queremos activarlo. Javier. Bueno, pues es que así quede en desuso o haya cambiado, pues igual las prácticas que todas las familias generaron, tanto en el ejercicio organizativo de hacer el acueducto como de mantenerlo, ¿sí? En funcionamiento, o sea, generaron costumbres, generaron hábitos, generaron tradiciones en la vereda. Entonces, me parece que ese es el peso con el que se puede uno justificar la protección del acueducto. Incluso sí me hace pensar en cuando se hacían las romerías al nacimiento del río y se metía era San Antonio. Bueno, hay una estatua de un santo que se metía de cabeza o de pie, si había sequía o si había lluvia. Entonces hay una serie de ritualidad que se empieza a generar con relación a ello, ¿no? Al agua. Entonces, bueno, San Antonio de Labrador, gracias, Lili. ¿Cómo es? Traiga el agua, quite el sol. Bueno, acá, pues para avanzar, ¿cuáles serían los elementos o acciones singulares? Claro, uno busca como el conocimiento de la comunidad, pero cuando estamos reconociendo algo que puede ser patrimonio, tiene que haber una singularidad. En este caso, podría ser Javier de qué ritualidades tenemos. Yo agregaría qué formas de tallar la piedra habían para entender por qué lado pongo las piedras para que el agua baje, cómo es la distribución y qué saberes están asociados ahí. ¿Sí, Alex? Yo pensaría también que las formas organizativas, cómo la comunidad se organizaba en torno a cada jornada laboral. Entonces me imagino yo que, y volviendo al tema de ahorita, rato, algunas personas traerían los insumos, por ejemplo, para la alimentación de todos esos trabajadores, otras personas estarían encargadas de la herramienta y eso tiene todo un proceso y toda como una tradición para que la vaina funcione. Aparte pues del trabajo mismo que se va a hacer en torno a esa actividad, hay toda una organización y una ritualidad frente a cómo se hace la cosa. Incluso, ¿qué pasa si el vecino empieza a coger más agua que el otro, ¿no? ¿Cómo se regula eso? Hay un comisario del agua, hay un fontanero, eso de formas organizativas está chévere. Y Lili nos dice que es San Isidro, porque el otro es para conseguir novio. Entonces, bueno,
¿Cuáles son los elementos, acciones singulares? Ahí sí se dan cuenta que empezamos ya a mirar qué nos interesa en particular de este universo que era el acueducto veredal de San Jorge. Entonces, por ejemplo, y cómo participan. así, por ejemplo, digamos que ya siendo muy puntual de las acciones esenciales, es, por ejemplo, desde dónde se traía el agua. O sea, por ejemplo, desde el nacimiento del río y, digamos, algo también muy puntual y esencial es hacia dónde iba. Digamos que iba para todas las casas o terminaba en un pozo, en una fuente, ¿sí? Como que esos dos puntos serían buenos tenerlo en cuenta en, en, en acciones singulares. Incluso podría ser, por ejemplo, si donde nace el agua, y aquí había una imagen religiosa particular en donde se hacía algo particular con la imagen que estaba allí. Pero hay otros objetos que a lo largo del río, o del acueducto, perdón, pues yo podría haber desarrollado un tipo de balde o de caneca o de recipiente en particular, que cuando se me dañaba lo volví a usar o volví a armar otro. Entonces, acá empezamos a tener una serie de objetos, de procesos, de procedimientos asociados a esta práctica o a esta forma organizativa. ¿Sí, Alex? Y complementaría también, por ejemplo, con qué mecanismos tradicionales tenía la comunidad para controlar la calidad del agua. Que yo recuerdo que alguna vez en uno de esos ejercicios, una señora me hablaba de que si había unos insectos particulares en el agua, o sea, había unos que eran como unas crisálidas que entonces decían que el agua estaba mala. Y había otros que eran como unas maripositas que decían que el agua estaba muy bien. Recuerdo bastante a la señora contándome eso y pues yo no tengo idea de cómo yo no lo podría hacer porque no conozco los animalitos. Claro, y por eso es que cuando no va y toma agua ya le da dolor de estómago. Bueno, y la otra es cómo se vincularían las personas con este patrimonio. Ya si se hace un festival, si hay una forma organizativa, ya habían unos roles asociados al manejo de este acueducto, lo que les decía, si había un fontanero, bueno, esto es como un ejercicio rápido de que cuando hablamos de patrimonio cultural, pues no es como solamente nombrar el bien, el espacio, sino que hay que buscar esta singularidad que tiene. Y pues bueno, acá seguimos. ¿Por qué algo es patrimonio cultural? Entonces ya como veníamos diciendo es como la singularidad que genera y la significación que tiene en el tiempo, porque es que nos demoramos mucho. Y eso lo vamos a aclarar ahorita más adelante. Tenemos como dos categorías. La cultura común o los comunes y lo patrimonial. La diferencia está en que los bienes comunes, por ejemplo, para el tema del agua, dado que el agua es un bien común, o bueno, está pensado desde la lógica de los bienes comunes, es tan importante, esencial, que no requeriría una especie de declaratoria, de reconocimiento político, sino que es una forma organizativa de la comunidad, lo común. Y no necesita esta regulación más allá de la que se genere internamente por parte de los colectivos. Es decir, no necesitaría del papá Estado o del gobierno central para la regulación, para el acceso a estos bienes. En esto incluso tenemos como el tema del bosque. Piensen un poco en estas áreas, en estos sitios comunales grandes, antiguos, en donde todo el mundo va a cazar, bueno, se va a cazar, pero no se pueden pasar, se va a conseguir la leña, la madera, y se obtienen los recursos en donde sabemos que es de todos lo regulamos, pero cuando alguien, digamos, que comete una especie de abuso, como que se regula, la misma comunidad tiene unas normas y tiene una suerte de regulaciones. Hay otros comunes como la calle. Para algunos autores, la calle que tuvimos, sobre todo los que no crecimos en conjunto cerrado,
pues la calle era un bien común en donde toda la gente se encontraba, organizaba, hacía partidos, y se ha perdido, incluso se empiezan a generar estos cierres de que la calle se vuelve peligrosa, entonces pongamos rejas para que no haya calle, no haya peligro, y se van perdiendo estos comunes. El agua como un bien común, incluso eso que estaba diciendo Alex, en España, al sur de España, pues tenemos todo un sistema, de hecho se llama el Consejo de los Hombres Buenos, y es todo un sistema de regulación, de manejo del agua en una zona que es bastante árida, que desde hace cientos de años, pues la gente, sobre todo son como hombres que se organizan, se regulan y tienen incluso un consejo para regular. Y eso todavía no es patrimonio. Es tan esencial y es una forma organizativa que no necesita de como este espacio de reconocimiento o de declaratoria o este espacio político. Pero eso nos lleva a pensarnos una cosa y es la cultura y el patrimonio, o los bienes patrimoniales, en oposición o en diferencia o en diálogo con los bienes comunes. Los bienes patrimoniales sí necesitan un reconocimiento, bueno, el patrimonio arqueológico supuestamente no, pero desde el Estado mismo lo está reconociendo, pero sí requieren o sí tienen algunos elementos que generan unos espacios de selección, unos espacios de valoración y unos espacios de generar política de protección, incluso de protección para generar o para activar esto que es el valor social del patrimonio cultural. ¿Cómo sé que algo es patrimonio cultural? Entonces, pues ahorita estábamos hablando de la plaza de mercado, estábamos hablando de este acueducto allí en San Jorge, pero resulta que cuando hablamos de patrimonio cultural, inevitablemente tenemos que ir a un proceso de valoración. El patrimonio cultural está determinado por una suerte de procesos técnicos, disciplinares, con participación, sí, a veces mucha, a veces poca, a veces no hay, de el colectivo que está alrededor de este patrimonio. Por ejemplo, piensen un poco en los elementos arqueológicos, hasta dónde una comunidad tiene que ver con la vinculación de una tumba al patrimonio arqueológico. Entonces acá, bueno, Javier que está acá, ¿cómo integramos un objeto arqueológico para que sea entendido como patrimonio arqueológico? Pues es que eso es lo más fácil, porque el patrimonio arqueológico legalmente se entiende que per se, él solo, sin necesidad de comunidad, es patrimonio. Lo que a mí me parece como una contradicción, ¿no? Como una paradoja. ¿Cómo pueden ser los objetos ser patrimonio si no hay de quién sean patrimonio? Se supone que es de toda la nación, pero no necesitan tener una reclamación directa para ser reconocidos como patrimonio. Y ahí está la acción o la figura del Estado. ¿Sí? O sea, uno se puede encontrar una vasija, pero hasta que el Estado no le dice, oiga, eso es patrimonio arqueológico, pues como que estamos en la duda, ¿no? A no ser que sea un conocedor así maravilloso y ya o lo reconozca, está en la duda. Un inmueble, la casa que está en la esquina de tal lado, en donde pasó esto, hasta que no sea reconocida, no se entiende como patrimonio, con mayor o menor vinculación comunitaria. El esfero con el que se firmó el proceso de paz. Sin participación de la comunidad, de una vez el esfero se convierte en patrimonio de los colombianos porque da cuenta de un proceso simbólico, ¿no? La imprenta de Nariño. ¿Sí, Javier? Javier, ¿se le quedó la mano? Ah, Sí, ok. se me quedó. Entonces, cuando yo todavía no he definido qué es patrimonio arqueológico, porque quiero es como que pongamos en diálogo todos estos procedimientos que son necesarios para que algo sea entendido como patrimonio.
Hay un proceso técnico que es la valoración. Es decir, ¿qué genera valor? ¿Qué tiene valor en lo que yo quiero reconocer o quiero entender como patrimonio cultural? Eso es un proceso técnico que hacen profesionales. Entonces tenemos el arqueólogo, el arquitecto restaurador, el restaurador de bienes, el antropólogo que ve como todo el tema de esto, o sea, toda esta carreta que echamos ahorita del acueducto, pues al final necesitamos un antropólogo que diga y genere la ficha de valoración para decir, ah, sí, la ritualidad es esta, puede que lo sepamos, pero hasta que no está ese concepto técnico, no entra en ese proceso de valoración. Y entonces, ¿dónde viene o dónde entra lo comunitario o la comunidad? Cuando hablamos de la puesta en valor del patrimonio. Y la puesta en valor tiene como tres grandes elementos. Por un lado, ese proceso de investigación. Entonces llega el técnico y dice, oiga, eso es patrimonio, ¿por qué? Y hace en extenso esa pequeña ficha que hicimos con el acueducto de cómo encierro lo que aquí es patrimonio, qué de los elementos acá son simbólicos, qué es significativo, y de eso, pues, cómo está vinculada la gente, puede que no esté como lo que decía Javier con el patrimonio arqueológico, ¿por qué? Porque se murieron, o es representativo para la comunidad en este momento, o puede que no. Ahora, una vez investigado, valorado, pues viene todo el proceso de protección. ¿Cómo lo protejo? ¿Cómo genero acciones, estrategias, procedimientos para que el bien, o sea, el objeto, el lugar o la manifestación, entonces, si tenemos nuestro acueducto veredal, pues, ¿quiénes están asociados y qué debo proteger? Debo proteger a los sabedores, que son los que saben tallar la piedra y saben organizarse. Debo proteger el canal por donde baja el agua. ¿O qué debo proteger de ahí y cómo lo voy a proteger? Entonces empiezo a asignar responsabilidades. Entonces le digo a la alcaldía, oiga, alcaldía, esto es importante para usted, destina una plata para hacer esto, o vamos a hacer, como ya casi no hay sabedores, pues hagamos una escuela en donde los sabedores le van a contar a los pequeños, a los hijos o a los que quieran saber cómo se organizan, cómo nos organizamos acá. Incluso piensen un poquito con las almojábanas. Las almojábanas que son de las abuelas, de las tías, de las mamás, pues ¿cuántos de los hijos de las señoras que venden almojábanas siguen vendiendo almojábanas? Ahí había un riesgo, porque entonces, ¿quién continúa con la manifestación? Entonces, ¿cómo lo protejo? Y finalmente, entonces tengo tres acciones: la investigación, la protección y la comunicación. Dentro de la comunicación del patrimonio están todos los procesos de educación, de divulgación, de sostenibilidad del patrimonio. Entonces, bueno, generamos un proceso de puesta en valor y, a excepción del patrimonio arqueológico, todas las demás tipologías o todo lo demás que entre en el patrimonio debe tener un acto de reconocimiento. ¿Quién hace ese acto de reconocimiento? No soy yo, no somos nosotros los que estamos acá, sino que es o la alcaldía municipal o el departamento o la nación, incluso si es como muy importante la significación, puede ser mundial. Y en este caso lo haría la UNESCO. Entonces, a partir de la valoración, de los procedimientos técnicos, de la puesta en valor o de la propuesta que hacen estos equipos de valoración, pues se evalúa si se reconoce o no se reconoce, si se declara o no se declara, si se vincula, en el caso del patrimonio inmaterial, una manifestación a la lista representativa. Incluso los bienes inmuebles, o sea, las casas o edificios o construcciones, si se vinculan con la lista indicativa, porque todo tiene, una vez que entrar a una lista, va a haber un tiempo prudente en donde se debe demostrar por qué sí puede ser patrimonio y qué debe hacerse para proteger este bien en el tiempo. Finalmente, lo que viene allí son los espacios de apropiación, es decir, y aquí están las paradojas. Si el patrimonio o el bien, pues era de todos nosotros, si era el acueducto y hacíamos parte de esto, estábamos más vinculados o menos vinculados, hicimos todo este proceso de valoración y al final,
pues como que ya nos dijeron, oiga, si esto es patrimonio, ahora apropiémonos de él. Entonces ahí es donde viene la activación de cuidar y demás. Piénselo un poco con el patrimonio arqueológico. Esta es la definición que me da como que viene trabajada desde la misma Constitución de la 397. El patrimonio cultural en Colombia es el conjunto de bienes materiales, monumentos, edificaciones, objetos y manifestaciones culturales o inmateriales, tradiciones, festividades y conocimientos que reflejan la identidad nacional y son parte de la memoria colectiva. Esas dos categorías son complicadas, la identidad nacional y la memoria colectiva. Entonces, si de algún modo esta memoria colectiva puede ser, o algo que esté dentro de la memoria colectiva, puede ser reconocido como patrimonio cultural. ¿Ustedes han oído hablar del Puente de la Resistencia? ¿El de Cali? Perdón, el monumento a la resistencia que estuvo en el estallido social. Podría ser declarado patrimonio, ¿no? Pero acá es donde vemos que el patrimonio cultural es un campo de tensiones y de luchas, porque pues dentro del mismo gobierno o dentro del mismo estamento, dentro de todo lo que está allí, pues puede tener desde lo simbólico un espacio asociado a la resistencia, a la movilización, pero difícilmente va a ser reconocido por el Consejo Nacional de Patrimonio, porque hay tensiones. Y esto me lleva como a pensar, digamos que yo esto lo hice fue como mucho en preguntas en torno a las problematizaciones. ¿De quién es entonces el patrimonio cultural? ¿De la comunidad, de la alcaldía, del Estado? Pensemos un poco en lo que pasó con el Barón del Sol. ¿De quién es el Barón del Sol? Ahí si quiere alguien opinar. ¿No? Muy enredado. David, ¿quieres opinar algo? Nadie dice del municipio. John dice, va a decir, Yo digo, digamos, de los que sienten la importancia, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona de otro municipio que no lo aprecie, pues no lo va a valorar. o sea, como de la territorialidad, y extendemos territorialidades, ¿no? Sí, señor. Acá hay otra más compleja. ¿Cuál es el rol del Estado entonces en el patrimonio? Yo ya les dije, o sea, pues a partir de lo que uno ve, pues es incluso como muy estatal en decir que es el Estado quien genera la línea, ¿no? Pero ese patrimonio del Estado o de las personas. Les voy a poner el ejemplo del Barón del Sol. La piedra o el sitio, Paloma, ¿vas a decir algo? Sí, señor. Pues yo creería que es como más que todo como de la comunidad, ¿no? Como el valor que le da la comunidad que está cerca o pues la territorialidad que se le dé como a ese elemento, como entonces, si nosotros como comunidad lo queremos y tenemos un sentir con ese, pues nos va a doler que esa, digamos, esa estructura se dañe o la dañen, ¿sí? Entonces es como el sentir más de la comunidad que de cualquier otra persona o cualquier otro estado, cosas así. Pero si es de la comunidad, entonces, ¿por qué no vamos allá y hacemos un monumento y hacemos un parque? Bueno, o un museo al aire libre.
bueno, porque de pronto falta el apoyo, ¿no? Del apoyo de los gobiernos, de los gobernantes también, porque pues a veces solo la comunidad no lo puede lograr. También hay que tener el apoyo de ciertos entes. Porque entonces ahí llega como el rol, o sea, si es de nosotros, y volvamos a los comunes, a los bienes comunes. Si es de nosotros, ¿para qué necesitamos al Estado? O es del Estado, o empieza uno como con ese juego. John va a decir algo, ya. John. Ah, no, creo que se le fue la mano. La situación con Balón del Sol es, uno, está la roca se identifica, y al saber o al evidenciar que tiene una pintura rupestre, empieza a ser parte o hace parte del patrimonio arqueológico de la nación. Sin embargo, lo que está alrededor, o sea, 10 centímetros después de la roca, en el suelo, es propiedad privada. Es decir, el mismo Estado no podría entrar como Estado en esa propiedad, a no ser que evidencie la afectación, pero evidencia la afectación es que en ese mismo instante en que llega a ver el señor, o bueno, la persona que pintó la piedra, lo esté viendo que está pintando la piedra. De resto, la propiedad privada no le permite al mismo Estado entrar, porque estaría invadiendo la propiedad privada. Entonces, claro, el deber del dueño es cuidar la roca, que se vuelve como un tenedor, como una persona que en su predio tiene un bien de interés cultural o tiene un objeto arqueológico, en este caso un inmueble, una roca anclada a la tierra. Sin embargo, el dueño en el predio no aparece. O sea, el dueño que está en escrituras, que es dueño del predio donde está el Barón del Sol, no aparecía hacía mucho tiempo y le había tocado irse por amenazas y demás. Entonces, entender eso es como muy complejo porque, claro, sí, tiene una figura de reconocimiento. Al ser un objeto arqueológico, se entiende como que está protegido por el Estado, pero en la práctica, en la alcaldía, no podría tener un policía todo el día ahí. Y es más, le tocaría estar por fuera porque es un predio privado, así no aparezca el dueño. Entonces, sí me hago entender un poco como en la complejidad. Entonces, esto de quién es el patrimonio cultural, Nadia. Profe, eso es como el ejemplo que usted dio de la silla del diablo, ¿sí? Que esa silla está ubicada dentro de un terreno privado y no está dentro del parque. Es algo parecido. Tiene límites en cuanto a que es un predio privado, pero es un patrimonio arqueológico. Entonces, es algo contradictorio porque ante la ley, todo lo que es privado es privado. No, Y ahí, tú no puedes ni sobrelimitarte, ni permitir ni nada sobre algo que es privado. Entonces algo como que se contradice ante la ley porque se supone que si ya sería cuestión de la persona dueña del terreno que se diera esa parte para que eso siguiera siendo patrimonio, porque en realidad viene siendo de él, porque está dentro de su predio privado. pues Entonces ahí es viene, algo. ahí viene la categoría de bien jurídicamente tutelado. O sea, es decir, la roca no es de él. La roca es del Estado. Es La del roca. Estado, pero está dentro del terreno de él que es privado. Pero la tierra en donde está la roca y Sí es de alrededor él. es de él. Ahí, y él puede decir, y de hecho, bueno, no pensemos con los sitios con arte rupestre, pensémoslo con las casas. ¿Cuántos hemos visto que hay muebles que fueron declarados? Bueno, aquí en Soacha no, porque no han habido declaratorias de inmuebles, pero uno ve, por ejemplo, en la Candelaria, que son casas en donde estuvo el poeta no sé qué, en donde estuvo el político no sé qué, o en esta casa pasó esto, y la casa se empieza a caer. Bueno, yo tengo un ejemplo con el pantano de Vargas. Hay una casa que le dicen la casa de las 6 ventanas, en donde supuestamente Barreiro, en la batalla del pantano de Vargas, dirigió las tropas, donde perdió y ganó Bolívar y toda esta cuestión. La casa tiene una declaratoria, entonces es reconocida como monumento nacional.
porque pues ahí se da la batalla del Pantano de Vargas, la singularidad de la libertad y todo esto. Sin embargo, el dueño del inmueble, desde hace años, pues argumenta que no tiene plata, la casa se empieza a caer, y creo que queda una pared, unas paredes, bueno, cuando yo fui hace como 3 años, entonces ahí lo que queda de la casa es una casa que está en ruina, con el argumento de no tengo plata para restaurarla, y el Estado entonces cómo puede generar o qué puede hacer. No es del Estado, a veces generan estímulos e incentivos, pero si ustedes ven, bueno, acá creo que todos a veces nos ha tocado como mirar el tema de estímulos, ¿cuánto vale un proceso de restauración de un inmueble? Alex, ¿iba a decir algo? Qué pena. Sí, uniendo las dos últimas ideas, también se me ocurría las ruinas del Tuzo que vimos el sábado. Ese es un sitio patrimonial súper importante de acá de nuestro territorio y está en un predio privado al que uno no puede acceder. Es una cosa pues que es muy, muy loca desde mi punto de vista. Es más, si uno se mete allá, lo saca con policía. Entonces, bueno, ahí está lo complejo. El patrimonio cultural tiene o construye un valor, se construye a partir de un valor social. Volvamos al ejemplo que estábamos poniendo de nuestro acueducto. Entonces, hay un valor social que se genera a partir de las formas organizativas, a partir de las maneras y de las formas particulares en que hemos generado un proceso, bueno, de manejar el agua, de resolver necesidades. Sin embargo, este valor, al ser social o sociocultural, realmente no es absoluto. ¿Sí? No es como el oro que es escaso, sino que en la medida en que las sociedades empiezan a construirse con lo que valoran, pues hay objetos que se valoran, se protegen, pero generaciones después se evalúan estos objetos, estas manifestaciones, y pueden cambiar. Acá, bueno, yo tengo un ejemplo con las corridas de toros, sí, que es patrimonio, que tuvo todo esto en algún momento, se entendía como que era la manifestación. Mire, esto es una manifestación de identidad y es memoria colectiva de un pueblo. La escultura de el conquistador que estaba allí encima del Cerro del Tucán, Jiménez de Quesada, incluso Simón Bolívar, no, sino Cristóbal Colón. Entonces, todos estos referentes que en algún momento fueron útiles en los discursos de construcción de nación o de identidad cultural, y ahí está lo complejo de la categoría, que es la identidad cultural, pues pueden ser revalorados, pueden ser cambiados, y eso es lo que nos está diciendo, es lo que realmente es como endeble dentro de este valor social. Los valores sociales cambian. El patrimonio arqueológico, el que estaba hablando ahorita Javier, que desde la Constitución del 91 se reconoce, luego por allá en el 97 se le genera una categoría que es inalienable, desde el 91, pero en el 97 se robustece de que se dice el patrimonio arqueológico no se puede vender. De ahí para atrás se vendía. Entonces, estas maneras o esos problemas que tenemos como nación, o esos problemas que tenemos desde el Estado de definirnos, de qué nos está representando, pues al final empiezan a generar estos valores, estos elementos que pueden ser entendidos como patrimonio cultural, pero que pueden cambiar. Si el día de mañana llega un presidente con todo el equipamiento, digamos, en Senado, y dice, el patrimonio arqueológico a partir de este momento se puede volver a vender porque el Estado necesita dinero, pues si sacan la norma, si sacan la ley, eso cambia. Entonces es claro, la comunidad o el pueblo no se va a quedar quieto, pero mira lo que está diciendo Lili cuando le regalaron el tesoro de su familia. El presidente que regaló el tesoro, ¿quién vaya? O que lo dio a España como un reconocimiento a, claro, no estaba la normativa, no tenemos las leyes robustas que tenemos ahorita, pero pasa y todo eso va cambiando, se va dinamizando.
Incluso, por ejemplo, para el sur, la Casa Arana era esta casa de estas caucherías, cuando estaban las empresas que como casi que esclavizaban a los indígenas para sacar el caucho de los árboles, pues la casa era entendida como patrimonio cultural. Y esto se va revalorando. Y bueno, yo creo que ya estamos prestos. Aquí hay otra cosa importante y es que el discurso patrimonial tampoco surge de la nada. No es que un día Colombia se despertó y dijo, quiero proteger mi patrimonio mi patrimonio cultural a partir de hoy. No, esto hace parte a una serie de presiones, situaciones internacionales. Así rápidamente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues al ver la destrucción de lo que se consideraba como las obras bellas o las obras producto del arte humano, del intelecto, las grandes obras de arquitectura en las ciudades europeas destruidas por los nazis o los norteamericanos, bueno, en todo este tema de que fue esta Segunda Guerra Mundial, pues se generan como estos acuerdos de, oiga, vamos a conservar, vamos a generar acuerdos sobre lo que es patrimonio cultural de un Estado, lo vamos a proteger. Clave la Convención de 72. Bueno, entonces acá hay una cosa clave, es que Colombia, al ser parte de la UNESCO y al ser país miembro, pues en la medida en que participa de estas convenciones, pues genera un compromiso de establecer. Entonces, Colombia va a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. En esa convención se reúnen un poco de señores como que saben mucho, presidentes, técnicos, de todo, y generan una declaración de principios. Y dicen, entendemos el patrimonio cultural como, entendemos el patrimonio natural como, y genera una definición. Luego el Estado, o sea, la persona que vaya, vuelve al Estado y tiene el compromiso de que lo que se conceptúa allá tiene que volverse una ley, tiene que volverse una norma y tiene que volverse un decreto a nivel nacional. Es casi que si ustedes ven como estas convenciones han generado o han tenido alguna incidencia. La única que no tiene, que no hemos tenido acá, o que no hemos suscrito, o de la cual no nos hemos hecho parte, es la del 2001, que es la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Acuático. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por el galeón? Por el galeón San José. Porque, bueno, hay todo un tema de dónde era el pecio del barco, si era español, entonces hipotéticamente sería de España, pero y entonces el oro que está ahí, ¿de dónde salió? Y entonces Colombia dice que pues es de acá, sin embargo se acuñaba la moneda que venía también, bueno, se fundía el oro también que venía de Perú, de Ecuador, y se arma un caos ahí, ¿no? Entonces eso dejémoslo quietico, eso tiene ahí otro tema. Pero entonces, clave Convención del 72, que me hace esta diferencia entre patrimonio natural, patrimonio cultural. La Convención de 2003 para el patrimonio inmaterial, que es el universo, un universo bastante grande. Y la Convención para la protección de la diversidad y de las expresiones culturales. Entonces, no en vano, y ahí es donde les digo de cómo vamos generando o estableciendo estos valores en torno al patrimonio a partir de lo que nos está pasando como Estado, pero también en lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? O mejor, eso nos dice la norma UNESCO, hay que aplicar esto, debemos unas definiciones. Sin embargo, cuando vemos el tema del ejercicio del patrimonio, pues hay que pensar en estas dimensiones, ¿no? En la dimensión política, porque es un campo de poder. Piensen un poco volviendo al puente de la resistencia. ¿Qué me legitima un elemento de patrimonio? Si la casa de mi tío, que fue presidente, es reconocida. ¿Y qué norma genero para regular? ¿Sí? Para proteger. Pero proteger también es
quién tiene acceso y quién no tiene acceso, quién queda por fuera de esas lógicas de patrimonio. Es fácil pensarlo, incluso pues, todos han comido queso paipa, ¿cierto? O alguien no ha comido queso paipa. Paloma. Sí, sí, yo he comido. No, qué pena. Ninguno ha comido, tienen hambre. El queso paipa, al tener una denominación de origen, se llama queso paipa porque es producido en Paipa, Boyacá. ¿Y por qué en Paipa, Boyacá? Porque el sabor del queso que viene pues de la leche de unas vacas que comen un pasto en particular, da un sabor particular. ¿Qué pasa entonces? Y se le genera una denominación de origen por el singular sabor que tiene el queso paipa. Cuando se aplican todas estas políticas de seleccionar, pues, ¿qué pasa con los otros quesos? Pues los otros quesos tienden a desaparecer y hay que hacer queso paipa. Sí, hay un ejercicio de poder y de legitimidad. Claro, querido o no querido, pero pasa. Es un elemento también en las dimensiones de patrimonio cultural simbólico identitario. ¿Nos adherimos o no? Estamos por dentro de que para Suacha tenemos más de 190 sitios con arte rupestre que representan la identidad de nuestros antepasados, que pueden ser Herrera, Muiscas o cazadores recolectores. Hacemos parte de eso porque estamos en el territorio y ahí entramos en nuestro espacio de negociación. Y tiene una base económica. El patrimonio, específicamente el patrimonio arqueológico, pues es finito. Entonces, no en vano, todos las rutas turísticas, cuando estamos hablando de turismo cultural, pues explotan o van o reconocen estos sitios porque tienen la singularidad y son escasos. Solo hay un San Agustín, solo hay una Ciudad Perdidas, solo hay un Parque Canoas. Es que Faca se parece, sí, pero no es el mismo parque. Entonces, el patrimonio arqueológico es escaso, es singular. El patrimonio cultural. Y ahora, pues, hablando un poco de Everardo, eso. y ese concepto de encapsulamiento, ¿En qué nos encerramos? O sea, pensemos un poco en las comunidades que empiezan a generar pertenencia con algo. Entonces, al generar pertenencia con algo, hay una exclusión de lo que no es ese algo. Entonces, por eso como que nos cerramos, ¿no? Nos encapsulamos. Y ahora, pues, ya entendiendo un poco como estas complejidades y de todo lo que es complejo para el patrimonio, pues vamos a hablar un poco de las materialidades. Entonces, pues básicamente y de manera sencilla, hay una diferencia clara, e incluso lo decíamos allá en Canoas. Está lo material y lo inmaterial. ¿Cuál es la diferencia entre lo material y lo inmaterial? Para lo material, la singularidad del objeto en la historia, en la cultura y en el arte. Entonces piensen en que el objeto o el espacio o el inmueble no tiene, o sea, es singular. Solo hay una catedral primada, bueno, lo que estamos diciendo ahorita, solo hay un San Agustín, solo hay, claro, las vasijas muescas todas se parecen, pero no son iguales. Piensen un poco en las vasijas, piensen en las piedras de Canoas. Se parecen, puede que tengan la misma cruz, pero la roca que está al lado, por estar al lado, tiene diferencias en la manera, en el pigmento, no es la misma. Entonces, desde lo material, lo que yo valoro es la singularidad del objeto. Al decir objeto quiero decir también como inmuebles y demás. A diferencia del patrimonio inmaterial. Si bien el patrimonio inmaterial requiere de objetos, la práctica o la manifestación cultural, lo que me interesa, incluso lo que estaba diciendo Javier hace un rato, es que se reproduce en el tiempo, se reproduce cíclicamente en un espacio determinado, puede que sí o puede que no. El otro año cambia en una calle, en el festival, en el carnaval de Barranquilla, hay una que no se puede cambiar, pero hay otra que sí, o sea, se hace el reinado en esta plaza o en este espacio y cambia, puede cambiar año a año, pero la práctica se hace. Hacemos el reinado, hacemos el carnaval. Que todo este tema de las balleneras, pues este año no pasa por este lado, sino que va a pasar por otro lado.
¿Qué necesita el patrimonio inmaterial? Pues la práctica en un espacio, con unos objetos, con unas personas y con un orden, con unos recursos. No me importa la máscara de Marimonda si este año es azul o el otro año es amarilla. Lo que me importa es que se ponga una máscara de Marimonda. Entonces ahí es donde, claro, lo inmaterial son las prácticas, las manifestaciones, pues en un momento en que yo no voy a coger una almojábana y la voy a meter en una vitrina de un museo, porque me va a dañar. ¿Sí, Alex? En ese orden de ideas, entonces, el ejemplo que estuvimos trabajando del acueducto Es inmaterial. sería inmaterial. Sí. ¿Cierto? Claro, es que se escucha raro. Que si el ejemplo del acueducto es inmaterial, bueno, creo que era eso, ¿sí, Alex? Javier. El ejercicio que hicimos. Sí. Sí, pues creo que si el ejercicio era asociado a lo inmaterial. Javier, ¿qué iba a decir? Sí, quería hacerles sí, no, quería hacerles un comentario porque precisamente sobre lo que está diciendo de de que el punto de las prácticas de patrimonio es que se reproduzcan, ¿no? Entonces, hay veces que cuando, pues digo, digo, personas interesadas, particularmente las que institucionalizan las cosas, las que se las apropian, entonces lo que quieren es no conservar que las prácticas se reproduzcan vivas, es decir, con cambios, sino como petrificarlas, ¿sí? Entonces quieren, sí, y lo hemos visto mucho, ¿no? Entonces se declara una práctica como patrimonial, tradicional. Entonces, ustedes no le pueden cambiar nada porque es que eso es patrimonial. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es otra paradoja, ¿no? Que puede surgir. Porque qué pena, pero es patrimonial porque está viva y se reproduce. Y Y el hecho de que cambian. esté viva significa que va a cambiar y que va a tener, sí, y la gente las personas que la viven y que la reproducen, son quienes le van a hacer modificaciones y le van a hacer ajustes para mantenerla viva. Entonces algo un poco que puedes, hay un ejemplo que es así muy extremo, muy ridículo, que es como el de que la gente de la ciudad es como se imagina, ¿no? Que es que se imagina que los indios todavía andan en taparrabo y usan plumas. Si usted no usa taparrabo y usa plumas, no es indio. Pero qué pena, pero es Porque que indígena hay aquí mismo, sí, porque usted se lo imagina así, entonces tiene que quedarse así quietico si no deja de ser lo que es. o se Entonces, pintó un mechón amarillo. eso es un, sí, exacto, entonces, sí, muy diferente y de lo que pasa con el objeto, ¿no? Con las declaraciones de las cosas materiales. Eh, por eso a mí me gusta tanto cuando las prácticas de reavivamiento de cadenas productivas, de cerámica, vámonos a tallar rocas, ¿sí? Porque como que siento que ponemos a vivir nuevamente ese patrimonio. Lo ponemos a ver si la gente le haga cambios. Me decía alguien, pero yo decía yo, hagamos pinturas, hagamos tallen rocas. Eh, Decía, no, pero ¿qué van a pintar los muchachos de un día? Yo, lo mismo que pintaban los muchachos de hace 1000 años, lo que les dé la gana, ¿sí? Lo que ven y lo que les gusta. Sí, por hace poco le regalé a una de mis pupilos una hermana, pues de estas nuevas vienen decoradas con fibras de anime. Entonces, a mi mamá le pareció un despropósito. Y le decía, madre, sabemos que hace 600 años el premio para los que se distinguían era usar ruanas decoradas. ¿Decoradas con qué? Con lo que les gustara. Entonces, digo, si estas nuevas modas ayudan para que las ruanas se vuelvan a poner de moda y vuelvan a valorarse como el patrimonio para uno que tanto, pues a mí me parece bien. Y disculpen lo largo.
Gracias, pero sí, está chévere el debate, aunque creo, bueno, ya estamos ya cortos de tiempo, pero esto se presta para justamente poner en diálogo esto, porque sí es chévere, o sea, y totalmente de acuerdo con esa visión como conservadorista de lo que está vivo, y ahí está un poco el debate, ¿no? Bueno, acá entonces esto es un poco lo que hemos hecho. ¿Cómo se valora el patrimonio? Entonces, si es material, tenemos los valores, el objeto debe tener valores o puede tener valores estéticos cuando está asociado al arte, por alguna escuela particular, un arquitecto particular, porque es un icono dentro de algo, ha generado historia de algo, o es representativo de una escuela estética artística. Lo simbólico, cuando el espacio tiene alguna alguna significación para el colectivo, por alguna cosa en particular, el objeto o el espacio, lo que les decía, el esfero del acuerdo de paz, es el símbolo. Histórico, evidentemente, pues asociado a los procesos históricos, científicos por esta memoria, o si ha tenido algún elemento asociado al desarrollo de ciencia en Colombia. Criterio de pertenencia, cuando tiene que, bueno, acá me quedó como duplicado. Criterio de pertenencia cuando es arqueológico. Pero hablando del patrimonio inmaterial, los campos o lo que tenemos como criterios para vincular algo a la lista representativa, o sea, para que algo pueda ser considerado patrimonio inmaterial, debe tener pertenencia, debe tener representatividad, debe tener relevancia, debe tener naturaleza e identidad colectiva, debe tener vigencia, o sea, no puede estar muerto. Es decir, nuestro acueducto, si está muerto, ya no podría entrar acá. O sea, quiero decir, la forma organizativa del acueducto debe tener equidad y responsabilidad. Entonces acá, con esto de equidad y responsabilidad. Si tiene equidad, pues ya tendríamos discursos de género. Si tiene responsabilidad, pues el tema del maltrato animal ya no entraría. Y eso entonces viene a lo que les digo de cómo es un valor que se va construyendo en el tiempo, que se va depurando. Que sea patrimonio no quiere decir que mañana siga siendo, puede cambiar. Y bueno, acá tenemos como las categorías, patrimonio natural, entonces es como estos espacios singulares, ecosistemas que dan cuenta pues de la conformación de estos biomas o de estos ecosistemas pues, en el planeta Tierra y en nuestro país. Tenemos reservas de la biosfera, monumentos naturales, reservas nacionales, parques nacionales. Acá no hablamos, cuando hablamos y se me olvidó un poco decir esto, cuando hablamos de patrimonio natural y de patrimonio cultural, la diferencia aparentemente está, pero esto también es objeto de debate, pero bueno, así es como lo entienden en principio, en que lo cultural es lo que ha sido intervenido por lo humano, lo natural, evidentemente, lo que se ha creado desde la naturaleza, o es producto de estos procesos de naturaleza. Entonces, el patrimonio natural, entiéndase como lo intervenido por lo humano, pues ahí es donde nos vamos nosotros a lo material inmaterial y es manejado en Colombia por el Ministerio de Cultura con los diferentes entes que hacen parte o que están vinculados al Ministerio de Cultura. Entiéndase el ICANN, el Museo Nacional, el Archivo General de la Nación y en consecuencia, pues también las gobernaciones y los municipios pues tienen los entes o en Panasuacha tenemos la Secretaría de Cultura con el área de patrimonio que da cuenta un poco de estos procesos de investigación, de formación y demás. Para el patrimonio natural, pues está el Ministerio de Ambiente, están parques nacionales y ahorita pues se vinculan también con todo lo de patrimonio paleontológico, patrimonio geológico, el Sistema Geológico Nacional y el Ministerio de Minas. Pero bueno, como nuestro tema es patrimonio cultural, pues entonces tenemos dentro de lo material e inmaterial, acuérdense lo material por la singularidad del objeto, los bienes muebles y los inmuebles. Muebles los que puedo llevar y traer, los que pongo en el museo, los que puedo adecuar, y muebles los que han sido construidos sujetos a la tierra, o en el caso de los inmuebles arqueológicos, los que están sujetos, los que no me puedo mover.
Dentro de los muebles, pues están los manuscritos, documentos, colecciones científicas, fotografías, obras de arte, indumentaria religiosa, medallas, inscripciones, monedas, instrumentos musicales, armas, material bibliográfico, y pues hace que una gama grande de objetos que tienen esta singularidad y que pueden ser valorados desde lo simbólico, estético e histórico. Y los inmuebles, los monumentos o sitios históricos, conjuntos arquitectónicos, monumentos públicos y objetos artísticos, las ciudades, los cementerios. Es decir, incluso los centros históricos, como puede ser el Centro Histórico de Soacha, el Centro Histórico de la Candelaria, que mantienen como una traza o una forma singular de construcción que me está hablando incluso de la historia, de la estética y de un momento particular. Claro, eso también tiene otros debates y es lo que se entiende como el patrimonio de Cascarón, y es cuando el objeto, entiéndase por ejemplo la Candelaria, que era un barrio de familias al pie de la Plaza Bolívar, y que en este momento pues ya no es un barrio, es un sitio en donde está el ejercicio del poder, en donde están las universidades, y el patrimonio del Cascarón pues hace alusión a cuando tengo el inmueble aparentemente por fuera pues bien conservado, pero adentro el inmueble ya no tiene la función para la que fue hecha originalmente, ya no viven familias ahí, ya son bares, bueno, es otra cosa. ¿Qué vincula y qué entra en el patrimonio inmaterial? Y esos son como los campos: las lenguas y la tradición oral, las organizaciones sociales. Entonces pensemos que si supongamos que nuestro ejemplo del acueducto, pues todavía se organiza, se mantiene, o sea, tiene una vigencia, entonces podría ser organización social. Conocimiento tradicional sobre la naturaleza, cuando se cultiva, piensen en el Yurupari, o en las maneras que tiene la gente de mediar en la selva, de cuándo hacer algo, cuándo no hacerlo, cuándo hay que consumir ciertas plantas, la medicina tradicional, las técnicas y tradiciones artesanales, el mopa mopa de pasto, las artes, la cestería, las artes populares, los actos festivos, los eventos religiosos de carácter colectivo, la cultura culinaria y los espacios culturales. Entonces aquí es raro, ¿no? Un espacio que está vinculado a lo inmaterial, pero es el espacio en donde tiene lugar la práctica, en donde se va a hacer eso. Y acá, en este me hace falta los paisajes culturales. ¿Alguien tiene como alguna noción de qué puede ser un paisaje cultural? ¿Que no sabe? El paisaje del eje cafetero, podría ser uno. ¿Y por qué crees que es un paisaje cultural cafetero? O el paisaje cultural cafetero. ¿Qué hace que sea un paisaje cultural? Porque la vivencia de la cultura cafetera en ese sector tiene unas particularidades que lo hace diferente a cuando se vive en otros sectores del país. En la forma del vestuario, los jeeps que usan, la misma forma de sembrar, son particulares y diferentes a los de otros sectores. Incluso si ustedes ven el Jeep es de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, en lo que converge del patrimonio cultural es la integración del patrimonio natural con el patrimonio cultural, y a partir de esa interacción se genera cultura. O sea, se generan unos modos particulares que abarcan una serie de aspectos como de la vida cotidiana, la comida, las festividades, la adecuación del entorno y de la naturaleza con los cultivos, las maneras de construir. Entonces, el paisaje cultural es producto de la cultura, pero genera cultura. Entonces es una interacción que está ahí permanentemente, ¿no? Bueno, acá son ejemplos rápidos. Patrimonio inmueble, pues acá está todo lo que tenemos en Cartagena. Y el mueble, pues por ejemplo, la imprenta de Nariño. O sea, en cuanto a comunidad local, no, pero entonces asumimos que el discurso de la libertad y la lucha por las libertades de los colombianos, pues está vinculada, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, que es un poco en extenso, pero esto yo creo que se los envío. Todos los campos de alcance de la lista representativa, que es lo que estábamos viendo ahorita, que es la lengua y la tradición oral, la organización social,
el conocimiento tradicional sobre la naturaleza, la medicina tradicional, la producción tradicional, las técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales, las artes populares, los actos festivos y lúdicos, los eventos religiosos tradicionales, los conocimientos y técnicas tradicionales asociados al hábitat, o sea, las maneras de construir, la cultura culinaria. Tenemos incluso para Soacha, en el inventario de manifestaciones culturales, una de las prácticas que se buscaba era como todo este tema y toda esta ritualidad que hay en Soacha con la comida derivada pues que no es novedosa para Cundinamarca, pero sí tiene un tono particular en Soacha y es toda la sopa de arroz, todo el tema de la picada, todos los dulces asociados de la gatago, bueno, toda esta zona, pero sobre todo de la Comuna 2, ¿no? Y ahí entra incluso el debate que hacíamos al inicio como de la plaza, ¿no? ¿Cuántos van de los suachunos o de los habitantes de Soacha actualmente? ¿Cuántos comen sopa de arroz los viernes? O el fin de semana se van a comer la picada de huesos de marrano y después van a la gata golosa a comer requesón. Pues claro, los que son tradicionales lo hacen, pero el tema es que lo tradicional acá ya es muy poquito relacionado con esto o con todo esto grande que es Soacha, ¿no? Patrimonio cultural asociado a los espacios culturales. Finalmente, porque ya son las 9:03, qué pena con ustedes, estas son como las entidades que tienen que ver con la gestión del patrimonio en Colombia. Patrimonio arqueológico, bueno, pues acá el papá es el Ministerio de Cultura. A nivel arqueológico, pues el Ministerio de Cultura delega bueno, por ley 397, la entidad idónea es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Con el resto de, bueno, lo inmaterial, las expresiones, lo arquitectónico, lo histórico y lo artístico, está el Ministerio de las Culturas. Y podríamos agregar incluso el Museo Nacional como el custodio, y podríamos agregar el Archivo General como el ente que valora todos estos documentos que pueden tener algún carácter o algún valor histórico. Con el patrimonio natural o cultural mixto, pues tenemos lo que estamos diciendo ahorita, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía, el Servicio Geológico Nacional, el Servicio Geológico Colombiano, porque han entrado nuevas categorías al patrimonio natural. El patrimonio paleontológico, que si bien se empezaba a hablar de él por allá de la 397, pues realmente es hasta ahorita que el Servicio Geológico empieza a generar unas fichas de tenencia, pues como pensando un poco en cómo proteger todo este tema de los fósiles y todo este patrimonio que tenemos presente, que a veces se ponía al ladito del patrimonio arqueológico. Y el patrimonio geológico, que son las formaciones singulares geológicas, los sistemas kársticos, las cuevas, todas las formaciones geológicas que, por ejemplo, hacia el Baupés hay una placa continental que tiene millones de años de esos suelos primigenios, o que se originan cuando empieza todo este tema de la evolución de la Tierra, todo el tema de los sistemas kársticos hace alusión pues a todos esos sistemas de cavernas, de espacios o de sitios geológicos particulares. Entonces, pues bueno, yo creo que dejo ahí. Bueno, Lili está invitando a la guía gastronómica. No sé si tienen, bueno, la Feria de las Flores, dice Paloma. Si tienen preguntas, pues ya llevamos como 2 horitas acá. Esto es muy chévere, a mí me gusta bastante, no sé si me dan cuenta, pero empieza a generar muchos debates, muchos diálogos, y a ponernos en el debate de que todo esto se está construyendo y está en diálogo. Y normalmente está como en pugnicidades. Yo por eso digamos que hubiese sido fácil decirles, la tipología de patrimonio es esta y esta. Pero pues lo que a mí me gusta es como que miremos desde dónde nace y que está vinculado allí, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan preguntas, Lili. ¿O todo quedó claro? Vamos a hacer quiz. Sí, tengo una pregunta. ¿Cuándo vamos a hacerlo el recorrido patrimonial gastronómico de Soacha? Esos sitios tradicionales de la chunchullita y de la picadita. Yo tengo bastantes, tengo hartos.
Tocas que Lili ahí nos está lanzando ahí para la guía gastronómica. Y se puede hacer con la jugada, con la guía jugar tejo, Lili, si quieres. Bueno, pues entonces, muchas gracias por su tiempo. Estamos ahí charlándonos, ya que somos vecinos aquí en el municipio. Y pues ahí nos veremos en una próxima ocasión. Cualquier pregunta, con mucho gusto con Liliana, ahí la resolveremos. Bueno, Listo, muchísimas gracias, Ever, y gracias a todos. Gracias, profe. Muy chévere. Gracias. Fue muy Que bueno. pase buenas noches. Que descansen. Muchas gracias. 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 Feliz noche, compañeros. Gracias. Igualmente. Feliz noche para todos. Feliz noche, gracias. chao.